tú me dices cuándo. ¿Qué día es hoy? ¿Martes qué? 21, ¿no? Muy buenas noches. Bendiciones a todos los que nos escuchan detrás de esa pantalla. Bendecimos este tiempo, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor nos ministre a través de la palabra, que prepare nuestra mente, que prepare nuestros corazones, que prepare nuestro espíritu para que podamos recepcionar y comprender su palabra y que, como diría la Escritura, mi conciencia después me siga enseñando, ¿sí? Padre, te alabamos en esta noche, te damos gracias por otro día más, Señor, que tú nos regalas, que podemos estar delante de tu presencia, que podemos buscarte, que podemos buscar tu palabra, Señor, que podemos buscar alinearnos a ti, que podemos buscar, Señor, el seguir creciendo, el seguir abundando, el seguir buscando de tu gracia, de tu amor, de tu poder y de toda esa gran bendición y de todos esos beneficios y de todos esos favores, Señor, que hay hacia nuestro favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero hablarles en este día sobre las entradas y las salidas, ¿sí?, que nosotros tenemos. Mayormente, no sé cuántos de los que nos están escuchando en algún momento pensaron como yo, que orábamos incluso cuando salíamos de casa, ¿no? Y decíamos, Señor, guarda nuestras salidas y nuestras entradas, ¿no? Como si solamente estuviéramos pensando de que el Señor puede guardar nuestra salida de la casa para poder regresar con bien después. O la salida del país y volver a regresar después con bien. La idea es que esto es mucho más profundo y de eso quiero que hablemos. Tenemos que aprender a madurar y a crecer en todo lo que es promesa de Dios, plan de Dios, porque sin lugar a duda hay muchísima bendición ahí y necesitamos recuperarlo. Yo estuve hablando el domingo pasado sobre el Salmo 121 y yo le voy a pedir a Marquitos, que lo tengo allí en el network, que nos lleve. Ahí está, muy bien. Vamos a ir al Salmo 121, ¿sí? Tiene muy poquitos versículos, así que lo vamos a leer todo y allí se encuentra una entrada y una salida. Por eso quiero que escudriñemos el Salmo entero, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a ir bajando de a poquito, Marcos. Vamos a ir leyendo. Dice, tiene como título, Jehová es tu guardador, ¿sí? Entonces vamos a leer. Dice, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Y sigue diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y ese será nuestro tema en esta noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El domingo mirábamos justamente la necesidad de poder entender que Dios tiene dimensiones para ir y que tiene figuras en las que nos muestra esas dimensiones. Por ejemplo,
el día domingo mirábamos, si subes al verso, creo que es el verso 6, Marquito, vamos a mirar allí. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Sí, mirábamos la idea de que hay dimensiones en las que me puede fatigar, ¿sí? La figura del sol y la figura de la luna. Mirábamos la idea de que el sol tiene que ver con el trabajo que hace Jesús sobre nuestra vida. ¿Sí? Lo diría el libro de Malaquías por allá cuando dice, y vendrá el sol de justicia y en sus alas llevará salvación. Entonces tiene que ver con un proceso de salvación que el Señor hace en nuestras vidas. Y digo proceso porque así como el sol, ¿sí? Así como el sol sale en la mañana y sale de una manera tenue, pero llegando al mediodía se pone cada vez más fuerte y puede llegar a fatigar. Así tiene que ver, y yo lo citaba el día domingo, que dice un proverbio, creo que es donde dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, justamente hablábamos de que puede llegar a fatigarnos, ¿sí? El hecho de que vengan dimensiones de luz, dimensiones de revelaciones de los que no estamos acostumbrados, pero es parte del diseño de Dios, es parte de la salvación, es parte de las alas, ¿sí? Que este sol lleva a nuestras vidas. Por eso necesitamos saber de que existe, que es real, que no podemos siempre quedarnos con lo de lo temprano, sino que el Señor nos va a llevar a más dimensiones de luz y de claridad, de sol, como dice ahí, y que me puede llegar a fatigar. Por eso aclara que el Señor nos guardará, Él nos guardará de tal manera que no me fatigue. Mirábamos también la figura de la luna como la figura de la iglesia. Usted sabe que la Biblia muestra que la iglesia es como la figura de la luna, o la luna es la figura de la iglesia, justamente por todas sus características, ¿no? Irradia la luz del sol, no tiene luz propia, irradia la luz del sol, es una influencia sobre el planeta, y bueno, una serie de características que no es de lo que quiero hablar ahora, solamente estoy pasando por allí, pero es algo que nos puede llegar a fatigar. Hablo de la iglesia. Los movimientos de la iglesia pueden llegarnos a fatigar. Se supone que está armada con seres humanos pensantes, con seres humanos que reaccionan según sus propias características, según su propia voluntad. Y eso puede llegar a nosotros a fatigarnos. Pero tenemos una promesa: no te fatigará, yo soy tu guardador. Entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy? ¿Sí? A sumar de lo que estábamos hablando el día domingo, que el Señor, ¿sí?, me quiere guardar de todo mal, de todo malestar, que mayormente yo le echo culpa a los de afuera. Para mí el mal está en los demás, pero en realidad el mal está en uno, ¿sí? El que está en un malestar es uno se pone mal. Uno se pone mal por lo que hacen o dejan de hacer los demás, ¿sí? Entonces hay dos cosas de las cuales el Señor me quiere guardar. Me quiere guardar de todo mal, de todo aquello que pueda influenciar sobre mí la luna, como de aquello que quiere hacer el sol. El Señor ha prometido, dice, guardar tu entrada. Si ponemos el verso 8, Marquito, porque me quiero enfatizar en esto, Él guardará tu salida y tu entrada. Necesitamos saber de que Dios quiere hacernos entrar y salir en distintas dimensiones. De hecho, nosotros al planeta hemos venido en una entrada, ¿sí? Hemos venido en una entrada y el Señor ha guardado esa entrada. Vengamos como vengamos
requeridos por nuestros padres, programados por nuestros padres o de una manera accidental, nuestra entrada al mundo ha sido guardada por Dios. Y así será guardada nuestra salida también, nuestra salida del planeta. Dios tiene preparado el día y la hora para que también salgamos del planeta. Pero no es la única entrada y salida que Él tiene. Él nos guardará de toda entrada y de toda salida de distintas dimensiones. Necesitamos, para poder entrar a una dimensión, salir de una. Fíjese, una de las primeras entradas que nosotros podemos entender con el Señor, porque la primera entrada es la entrada al planeta y la salida será cuando nos vayamos. Pero hay una entrada en el Señor, ¿sí? Él dice, por ejemplo, yo soy la puerta, ¿cierto? El que por mí, ¿cómo dice? Entrare. El que por mí entrare, ¿qué más dice? ¿Se acuerda? Saldrá. Entonces, usted imagínese la puerta donde entro y a la vez salgo. Entro y salgo. Ahora, fíjese, tenemos una entrada y una salida. Salida de una dimensión donde yo no le conocía, donde yo tenía un montón de problemas, un montón de defectos, ¿o no? Pero tengo una salida y tengo una entrada. ¿Sabe lo que dice ese versículo? Entrará y saldrá y hallará ¿qué? ¿Se acuerda lo que dice? Pastos. Pastos. Hallará pastos. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor está usando la figura, yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo soy el buen pastor y yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrara, entrará y saldrá. La idea es de que Él es la puerta donde uno entra y sale de una dimensión para entrar en otra. El asunto de que coma pasto, ¿me puede obligar Él a comer pasto? No. ¿Usted le puede obligar a una oveja a comer pasto? No. En cada dimensión donde yo entro y salgo de otra dimensión, yo tengo que saber que lo que está del otro lado depende de mí. Depende de mí que tome los alimentos que hay del otro lado. Pablo nos muestra distintas dimensiones. Pablo nos muestra de que puede haber una dimensión de leche o una dimensión de alimento sólido. Tengo que salir de una dimensión y así ya está, basta de lácteos y voy a entrar a una comida sólida, pero comer depende de mí. Si entro a otra dimensión, depende de mí lo que haga en esa dimensión. Fíjese que el Señor promete acá guardar ¿qué? Guarda la salida y guarda la entrada. Lo que haga yo en esa dimensión depende de mí. Porque Él tiene otras dimensiones. Entonces, ¿de qué le quiero hablar yo hoy? Dios ha prometido guardar entradas y guardar salidas, pero lo que hagamos en esa dimensión depende de nosotros. Hay muchas cosas en cada dimensión para hacer. Hay dimensiones donde yo me tengo que preparar, donde yo tengo que nutrirme, ¿sí? Lograr más para poder entender más. Y eso nos pertenece a nosotros. ¿Qué se me ha apagado esto? No me diga. Vale. Bueno, pero yo le di unos versículos. Jehová guardará entonces tu salida y tu entrada, como dice, desde ahora, ¿sí? Desde ahora y para siempre. Entonces yo quiero que sigamos mirando algunas entradas y algunas salidas porque va a ser importante de que yo le ponga un ahora, le ponga una hora a todo esto. A ver, Marquito, dígame usted qué otro versículo teníamos. Creo que teníamos Isaías, ¿no? A ver, póngamelo. Muy bien, dice, fíjese, acá le está hablando el Señor. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor, ¿cómo dice? ¡Wow! Y tu furor contra mí. ¿Sí? He conocido tu salida
conocido tu entrada y tu furor contra mí. Vamos a leer un poquito más. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Vamos a leerlo detalladamente, pero poneme el Strong, Marquito. Fíjese, entonces vemos que en el verso 28, ese no al lado, esa, muy bien, poneme el 28 primero. Dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Vamos a leer lo que es el furor. 72:24. A ver, ¿cuál es? Muy bien. Quiero que, no vamos a leer todo lo que dice, pero yo quiero que usted le preste atención a la palabra que utiliza para furor. ¿Sí? La palabra ragaz en el original, que tiene que ver con airarse, con conmoverse, ¿sí? Con inquietarse, con removerse, con temblar, ¿sí? Una serie de cosas que tiene que ver con el furor. Nosotros sí entendemos que furor tiene que ver con la ira, ¿no? Se puso furioso contra mí, decimos, ¿no? Y tiene que ver con la ira más que nada. Pero me gustan otras acepciones, porque, por ejemplo, utiliza la palabra conmover, ¿sí? O provocar, temblar. ¿Sí? Y sabe que quiero nombrarle una porque tiene que ver con lo que dice el Salmo 21, que otra vez lo vamos a leer. Porque, por ejemplo, el salmista, ¿sí? El salmista dice en una oportunidad, porque está a mi diestra, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Sí? Porque Él está a mi diestra, o sea, Él se siente que Dios está a su diestra, entonces porque está a su diestra, no será conmovido. ¿Sí? No será conmovido. Pero en realidad lo que, ahí me lo ha puesto, ve. A ver, vayamos otra vez al 121, un poquitito más arriba, ya va a ver que usted va a encontrar ahí. Acá, mire. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ahí dice, Jehová te va a guardar porque está a tu mano derecha. ¿Sí? Pero el salmo que yo le estoy diciendo, usted no me busque el salmo. El salmo yo se lo estoy parafraseando, usted lo leerá después, pero el salmista dice, porque está a mi derecha, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero si la palabra conmovido es también la palabra furor, o sea, no me voy a poner furioso, no me voy a enojar, no me voy a irar porque Él está a mi derecha y Él está a mi derecha y me está guardando. Me está guardando. Volvamos a Isaías. Quédese ahí en Isaías porque quiero mostrarle una cosa. Está la palabra turbado también, ¿sí? Y por ejemplo el Señor permanentemente nos dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No se conmueva vuestro corazón. No se enojen, porque también tiene que ver con el enojo. Porque si ponemos de nuevo el Strong, ponga el Strong de nuevo. Yo quiero que usted mire esto. La palabra era ragaz, es 72:64, ¿sí? La palabra furor. Y cuando nos vamos de nuevo al verso que sigue, así con el Strong, usted va a ver la palabra airarse, que es la misma que furor, 72:64, ¿sí? Es la misma. O sea, el Señor está usando la misma. La Reina Valera cambia la palabra, pero el original dice exactamente lo mismo. Vale, quítemelo. Entonces el Señor dice, yo conozco tu entrada y tu salida, yo conozco tu furor. Yo conozco que te enojaste. A pesar de que yo estoy a tu diestra, vos sí te conmoviste. Vos sí te turbaste, ¿sí? He conocido tu condición.
Dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido. ¿A dónde ha subido? A mis oídos. Tu arrogancia ha subido a mis oídos. O sea que la arrogancia salió por la boca. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. ¿Y para qué? Te haré volver por el camino por donde viniste. Cada vez que el Señor nos lleva a otra dimensión, en realidad la idea de llevarnos a otra dimensión, la idea es para volver. Acuérdese que nosotros, nuestras salidas, dice la Biblia, son desde la eternidad. Nuestras salidas son desde allá y a dónde tenemos que volver. Al mismo lugar. Aquella gloria que tuve al lado suyo antes de que el mundo fuera. El plan de Dios es que yo vuelva allá. Entonces, Él va a guardar mi entrada y va a guardar mi salida. Y en el primer instante, lo que Él pretende es que yo coma pasto o que coma los primeros rudimentos, las primeras cosas que se me da. Pero en las otras próximas entradas y la próxima salida, Él pretende que yo coma. Fíjese que este entró para airarse contra el Señor y para decir cosas que no convenían. Y el Señor dice, yo las escuché. Fuiste arrogante, estás hablando cosas que no sabes. Hablas lo que no sabes. Y en realidad yo voy a hacer dos cosas con vos porque la idea que yo tengo es volverte al camino donde viniste. No lo hago por mal. Si te voy a poner un garfio en la nariz, ¿sabe cuándo se le ponía un garfio en la nariz? A los esclavos se le ponía un garfio en la nariz para llevarlos, porque si no, no caminaban. Pero qué triste que se le haya que poner a un hombre para llevarlo a la fuerza así, como si fuera un animalito. Pero la idea es porque lo quiere volver. Dice, voy a poner un freno en tus labios, para que no estés hablando por hablar. ¿Sabe que cuando el Señor nos quiere llevar a otra dimensión, mayormente si no cuaja con la dimensión de la que yo salí, lo primero que hacemos es hablar mal? Y en realidad nosotros necesitamos saber de que Dios me quiere llevar a más y me sale de una dimensión, me lleva a otra, y lo mejor es que yo me ponga dócil en esa dimensión y que también me alimente, que también aprenda a recibir lo que hay en esa dimensión. ¿A qué llevarme así por las narices? Esto de ser llevado por las narices, se me venían muchas cosas a la mente, ¿no? Porque justamente estaba mirando una propaganda. ¿Se acuerda? No sé si usted la ha visto, una propaganda que dice que uno puede llegar a ser tonto de narices. ¿Ha visto esa propaganda? ¿Cuándo se es tonto de narices? Según la propaganda, ¿no? Porque la propaganda tiene que ver con un ambientador. Dice que, y es muy normal, eso es muy normal, creo que a todos nos pasa. Estamos en un lugar y nos acostumbramos al olor. Mal olor, y nos acostumbramos. A eso se le llama ser tonto de nariz. Pero usted sabe que cuando estamos en el Evangelio, tenemos que saber de que las cosas tienen que ir cambiando. No nos podemos quedar siempre en el mismo lugar. A veces nos acostumbramos a olores que las cosas se van poniendo rancias, las cosas tienen que cambiar. Si las cosas no cambian, todas las cosas se ponen rancias y las cosas rancias tienen mal olor. Entonces lo mejor es ir transicionando para ir cambiando. No nos acostumbremos a las cosas porque a veces nos ponemos tontos de nariz y nos va a tener que llevar el Señor de la nariz. ¿Sabe que una de las cosas que dice yo voy a poner freno en tus labios? Nos tiene que poner freno en los labios en algún momento. ¿Sabe cómo pone freno en los labios el Señor? Pablo diría, haciendo el bien se hace callar la ignorancia.
se hace callar la ignorancia. Pero fíjese cómo lo diría Santiago, y no se lo he dado esto, Marquito, Santiago 3:3. Fíjese que es importante que entendamos de que a veces como los caballos, ¿no? Que nos tienen que poner freno, dice también. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. ¿Pero para qué llegar a eso? ¿Sí? Dice, le ponemos freno a los caballos para que nos obedezcan y frenar y dirigimos así todo su cuerpo. Ahora se imagina si todo el tiempo el Señor nos tuviera que dirigir así, con un freno. El plan del Señor es bueno. El plan del Señor es bueno. El plan del Señor es que realmente volvernos, como dice Isaías, volvernos a donde tenemos que volver. Pero lo mejor fuera que yo lo entendiera por revelación. Que no me tuviera que callar la boca y llevarme así con un freno, ¿sí? Para que yo no me desboque. Que el Señor nos ayude en esto. ¿Sabe que Él va a cuidar nuestra entrada y nuestra salida? Y decía el Salmo 121, nos va a guardar de todo mal. Y usted sabe que si hay algo mal que nosotros podemos hacer para con nosotros mismos es aquello que sale de nuestra boca y que no convenía. Al primero que le hace mal es a uno mismo. Estar contradiciendo el plan de Dios, contradiciendo lo que Dios dice, contradiciendo hacia donde Dios me quiere llevar, contradiciendo hacia donde Dios quiere llevar la iglesia, contradiciendo y contradiciendo. Yo les voy a poner freno en los labios, dice el Señor, porque los tengo que regresar de donde salieron. Yo he conocido tu furor, yo he conocido que te airaste contra mí. ¿Y sabe cuándo nos airamos contra Él? A ver si me sigue Marquito, vamos a buscar un versículo para que veamos cuándo nosotros nos airamos contra Él. Efesios 2:2. 3, vamos a poner el 3. Efesios 2:3. Fíjese, porque somos sus hijos y no dejaremos de ser sus hijos, pero cuando nosotros le contradecimos, cuando nosotros nos salimos del plan perfecto que Él tiene, entramos en las dimensiones o nos quieren hacer entrar en esas dimensiones y nosotros hablamos las cosas que no corresponden. Por ahí no es que lo que nosotros decimos sea muy violento, no es que insultemos a Dios ni insultamos a la gente, pero fíjese cuándo sucede eso. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hago lo que se me antoja. A lo mejor no es malo, pero contradice el lugar a donde Él me quiere hacer entrar y de lo cual me quiere sacar. Me saca de un lugar para hacerme entrar en otro y no hace falta ni que diga nada. Tan solo con pensar como yo quiero pensar, hacer la voluntad de mi carne y no la de Él, ¿sí? Y hacer mis deseos y no los de Él. Y los de Él es buscarme la salida de nuevo para irme como tengo que ir. Y no con una muerte natural, sino entendiendo su plan. Así que Dios nos ayude. Vamos a leer un par de versículos más. Jeremías 37:4. Las entradas y las salidas son para
para ir dimensionándonos y el plan final de Dios es volvernos donde tenemos que ser regresados. La idea es de que yo restaure aquí en el planeta lo que pasó antes de tener la salida que tengo que tener. Dice en Jeremías, y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Una entrada y una salida habla de la libertad del ser humano. El hombre entra y sale cuando es libre. Si no es libre, no entra ni sale a ningún lado. Y estoy hablando de una libertad mental, de una libertad emocional, de una libertad espiritual para entender a Dios, de que salgo de una dimensión y que entro a una y que entro siempre a una mejor porque Él me lleva a más. Y en esa dimensión, sin lugar a duda, restauraré cosas que tengo que restaurar. Pero lo que me habla este versículo, que en realidad una entrada y una salida habla de un hombre libre. Un hombre libre. Fíjese, vamos a leer unos versos más. Dice verso 5, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová, me perdí, al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Sabe? Le voy a contar un poquitito. En realidad dice en el contexto, después usted léalo si le interesa, pero el pueblo había desobedecido a Dios. El rey había desobedecido a Dios. Habían hecho lo que bien le parecía, ¿sí? No habían hecho lo que Jeremías le había dicho. Pero Jeremías todavía estaba libre y la tenía clara. Le piden a Jeremías si podía orar por ellos, que clamara por ellos para que los caldeos no los subyugase. Pero en vez de pedirle ayuda a Dios, solamente le pidieron oración al profeta, pero no le pidieron ayuda a Dios ni hicieron lo que Dios le dijo que hicieran. A todo esto lo que le pidieron es a Egipto que les ayudara. ¿Y qué les dice Jeremías? Un hombre libre. Les dice Jeremías, sí, Egipto salió para ayudarles. Y Egipto los va a ayudar de los caldeos, pero por poquito tiempo. En cuanto se regrese otra vez los de Egipto, lo que van a hacer los caldeos es les van a prender fuegos a ustedes. ¿Qué le quiero explicar yo con esto? Dios guarda nuestra salida y nuestras entradas. Son dimensiones a las que nos va llevando. El fin es de que nosotros con toda libertad nos movamos en ese ambiente, pero la idea de Dios es regresarnos a donde tenemos que regresar. Si nosotros buscamos ese tipo de cosas en el mundo, porque Egipto es figura del mundo. Egipto es figura del mundo. ¿El mundo me puede ayudar en un montón de cosas? Sí. ¿Hay un montón de consejos que me van a venir geniales? Sí. Pero llegará un momento que la salida que tuvo, porque utiliza la palabra salida, Egipto saldrá para ayudarles, pero no logrará hacer la entrada que tienen que hacer. Y nosotros necesitamos saber lo mismo.
Si nosotros hemos empezado con Dios para que nosotros podamos entender no solo que necesitamos una ayuda mientras vivimos en este planeta, que sí la necesitamos, una buena dirección para ir creciendo como ser humano, para insertarme en la sociedad, para ser un hombre fructífero, un matrimonio y una familia que sea próspera en todas las áreas, en todos los órdenes, pero la idea principal de Dios es que después de que yo haya cumplido mi propósito en el planeta, mi propósito es volver a donde tengo que volver. Eso Egipto no lo sabe. Eso Egipto no lo va a poder hacer. Y es lo que le dice Jeremías. Jeremías se lo dice al rey. Se equivocaron, muchachos. Se equivocaron. Buscaron auxilio donde no pueden darle un auxilio completo. Ellos se irán y vendrán los caldeos y otra vez destruirán lo que tienen que destruir. Sabe que los caldeos tienen, bueno, no me quiero meter en eso, pero tiene que ver, los caldeos tienen que ver con nuestra propia identidad. No me puede salvar nadie si no es el Señor. Porque me pueden ayudar en muchas áreas, pero en lo interior, en el espíritu, en la conciencia, solo Dios me puede ayudar. Bendigo a Jehová que me aconseja. Vale. Vamos al libro de los Hechos. Otra de las cosas que hacen mi entrada y mi salida, o aquello que el Señor quiere guardarme en la entrada y en la salida. Hemos visto a un Jeremías libre, ¿sí? Libre en sus entradas y sus salidas. Según este versículo, vamos a leer el, ¿qué era? 9:27, ¿no? 9:27. Dice, entonces Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había, fíjese, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Una de las cosas que hacen nuestras entradas y nuestras salidas a distintas dimensiones. Ustedes saben que Pablo era un hombre perseguidor, un hombre que en realidad era del pueblo judío, con una estructura judía, con una doctrina cerrada completamente, pero él hace una entrada y una salida, ¿sí? Una primera entrada y una salida donde él reconoce que Jesús no era cualquiera. Él alcanzó a reconocer quién venía a ser Jesús en su vida y eso despertó en él algo totalmente distinto. Fíjese, verso 28 dice, en el verso 28 dice que hablaba, ¿cómo hablaba? Valerosamente. ¿Sabe lo que era un judío? Haber predicado toda la vida del judaísmo y de repente hablar de Jesús y valerosamente. Estaba contradiciendo todo lo que había hecho durante toda su vida. Entraba y salía. Y como dice el Salmo, Él guardará tus entradas y tus salidas, para que hables valerosamente y para que hables con denuedo. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente y disputaba con los demás. O sea, esas entradas y esas salidas en las que Dios nos guarda son dimensiones donde me quiere llevar a más, donde antes a lo mejor todo me daba miedo, todo pero para eso me da otras entradas y otras salidas, para que me deje de dar miedo, para que yo entre no envalentonada, sino para que entienda el plan de Dios. Esa es una entrada.
salida de una dimensión para entrar en otra dimensión donde yo sé qué es lo que estoy haciendo, sé por qué lo hago, sé que, como diría Miqueas, mis salidas son desde la eternidad. Tengo que regresar allí, si tengo que regresar, y tengo que regresar de la misma manera en que regresó Jesús. Dice que Él regresó llevando muchos hijos a la gloria. Y necesito saber de que yo no me puedo ir solo. Sí, ahora sé el camino, sé por dónde volver, sé que Dios me quiere volver. Ya me hizo ver un montón de cosas en el camino, pero yo tengo que llevarme a algunos conmigo. Entonces eso hace de que uno hable valerosamente y denodadamente. Marca una diferencia porque sabe que lo contrario de no estar guardado en las entradas y en las salidas es andar en confusión. Mucha gente está en confusión. Ve tanto evangelio, tantas iglesias, tantas doctrinas, tantas cosas que dicen. Hay tanta confusión que encontrar a alguien que sepa qué es lo que Dios quiere hacer con él o con ella lo hace valeroso y denodado. Porque Dios lo guarda. Porque Dios lo prometió en el Salmo 121. No te va a fatigar el sol, ya vas a ver que el sol te será como nada. Te vas a dar cuenta que la luna al principio te fatigaba, pero ya después no te va a fatigar más. ¿Sabe que hay promesas de que la luna, dice, brillará como la luz del sol? Imagínense. Y la luz del sol 7 veces mayor. Estamos hablando de dimensiones que Dios quiere traer a la tierra. Imagínense el sol natural que tenemos. Si fastidia a las 12 del mediodía, imagínense con un calorcito 7 veces mayor. Pues así son las dimensiones de revelación que Dios quiere traer al planeta. Por eso yo necesito estar guardado por Él, para que no me fatigue nada, no me fatigue qué es lo que está pasando en la iglesia, cómo se lleva la gente en la iglesia o cómo se comporta la gente en la iglesia. Tenemos que estar bien parados, no puedo estar confundido. Tengo que saber a dónde nos quiere llevar el Señor. Hemos tenido una salida maravillosa o una entrada maravillosa a este mundo y necesitamos tener esa salida entendiendo a qué vine al planeta. No puedo irme confundido. Y voy a terminar con esto, Hechos 1:21. En este versículo encontramos algo que también hablé hace un par de semanas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue llevado a la gloria. Este es el momento en que van a escoger quién va a suplir a Judas. Dice, y es necesario que sea uno de esos que estuvo con nosotros mientras Jesús entraba y salía. Y otra vez la frase, entraba y salía. Y Jesús estuvo entrando y saliendo a varias dimensiones con las que estuvo a personas alrededor suyo, entendiendo el plan de Él. Él cuando se fue les dijo, yo sé que lo que les digo ahora ustedes no lo entendéis, pero lo entenderéis después. Y así fue. Él se fue y les envió a quien tenía que enviarle. Y Él les hizo recordar todas las cosas, entradas y salidas a dimensiones para que nadie se quedara en un solo lugar del plan eterno de Dios. Para poder ser parte de aquellos
enviados. Porque eso es lo que están buscando acá. Un sustituto de alguien que no pudo sostener las entradas y las salidas del Señor. Pero Dios está buscando gente que pueda entender el plan. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar porque la promesa está en el Salmo. La promesa está en el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De Egipto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Porque no solo me va a guardar mientras esté en la tierra, me va a guardar mi regreso a aquella gloria que tuve al lado suyo antes de que el mundo fuera. Tiene que guardar mi regreso. Y yo necesito saber a dónde voy a regresar. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me dará el consejo? ¿Quién me puede guardar en mis entradas y mis salidas? Judas no se dejó guardar. El rey que estaba con Jeremías no se dejó guardar. ¿Quién guardará mis entradas y mis salidas? Y el salmista dice desde ahora y para siempre. Por eso yo oro en esta hora para que se pueda entender el plan de Dios. Él no solo quiso ser una puerta para que entraras en una dimensión de ovejas a comer pastos. Quiere llevarte a otras dimensiones. Y quiere que en esas dimensiones puedas alimentarte de lo que se te da en esa dimensión. Eso es algo que te corresponde a ti. No entres en el furor. No entres en la ira de pensar en lo que tú quieres pensar. No te conmuevas, porque Él está a tu mano derecha para guardarte. No te turbes en tu corazón ni tengas miedo, porque Él está para guardarte. Él te guardará de todo mal, de toda mala intención que haya en tu corazón, porque el mal no está afuera, el mal está dentro. Malas maneras de pensar, malas maneras de sentir, malas maneras de hacer las cosas. No necesitas que nadie ponga un garfio en tu nariz. Necesitamos ser dóciles. Señor, llévame donde tú quieras llevarme. Sé que hacia donde me lleva, hacia las dimensiones que me haces entrar, es para volver a donde tengo que volver. A Pedro se le dijo en una oportunidad: Pedro, hoy estás pensando así, estás sintiendo así, estás turbado, estás confundido. Pero una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos. Padre, oro en esta hora para que toda confusión, para que toda cárcel, Señor, que no nos ha dejado avanzar, que no nos dejas lograr salidas y nuevas entradas, Señor, sean detenidas en el poderoso nombre de Jesús. Que podamos avanzar para tu gloria. Rompemos toda cadena, todo estorbo del enemigo para avanzar hacia tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios.